El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Infórmese del quehacer empresarial de nuestro país en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Desarrollo económico. Responsabilidad social empresarial. Democracia. Nicaragua Empresaria. Iniciamos. Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. En nuestro segmento principal hablaremos hoy con representantes del Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño económico de Nicaragua. Mariela, bienvenida, buenas noches, ¿qué tenemos hoy? Buenas noches, Adolfo, buenas noches, televidentes de Nicaragua Empresaria. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa empresarial. El día de hoy, dentro de nuestro segmento Cámara al Día, hablaremos sobre las nuevas elecciones de la Cámara Nicaragüense de la Construcción que comprende el periodo 2011-2012. Y ahora nuestro acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Buenas noches, televidentes de Nicaragua Empresaria. La caída del muro de Berlín, que coincidió con el triunfo de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro a fines de los años 80, supuso también la caída de ese otro muro existente en los países del este de Europa y de algunos otros en el mundo, en donde el paradigma económico existente era que el Estado era mejor administrador económico que las autorregulaciones que el mercado mismo activa a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Desde el sector privado valoramos que, si bien es cierto, el mercado no es perfecto, es sujeto de mejoras y no existe hasta la fecha un sistema que asigne de mejor manera los recursos escasos para resolver los abundantes problemas que la población demanda. Intervenciones imprevistas, cortoplacistas y sin fundamento por parte del Estado en temas como el salario mínimo, fijación de precios de bienes y servicios, limitaciones a la demanda o oferta a través de la creación de trabas al comercio, ocasiona costos mucho más altos que los beneficios que se pretenden alcanzar en términos de bienestar social y económico con dichas intervenciones. O dicho de otra manera, como lo mencionó el 27 de enero del corriente año el economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Eduardo Lora, en la presentación del libro La Era de la Productividad, en políticas públicas existen buenas intenciones con malos resultados. A estas buenas intenciones con malos resultados, los economistas le llaman incentivos perversos, ya que logran obtener precisamente lo contrario a lo previsto en su lógica intervencionista. La intervención del Estado es eficiente en términos sociales cuando ataca sus imperfecciones, siendo las más comunes: información asimétrica, bienes públicos, externalidades y competencia desleal, ocasionadas por posiciones monopólicas en el mercado. Solo en estos casos el beneficio es mayor al costo de la intervención, siendo por lo tanto lo más recomendable desde el punto de vista de eficiencia social dejar que en los demás ámbitos de las transacciones de bienes y servicios fluyan libremente las fuerzas de la demanda y la oferta. En estas últimas semanas
ha sido motivo de debate en la agenda económica nacional la restricción a la exportación del frijol nicaragüense al mercado internacional. Esta política, de hecho, ha provocado que el productor, el comerciante y el cliente final de dicho producto sean afectados en sus relaciones comerciales. Prohibir, de hecho, la exportación del frijol únicamente provoca desincentivo al producto, el cual optará por producir menos, dada la imposibilidad de vender su producto a mejores precios en el exterior, incentivando de esta manera únicamente el contrabando, hechos que a mediano y largo plazo resultarán en mayores precios para todos los nicaragüenses y clientes extranjeros de frijol nacional, dada la menor oferta que resulta de estas restricciones al comercio internacional de nuestros bienes. Miles de productores son los que se dedican a este rubro y que resultan afectados por estas medidas. Además de esto, Nicaragua puede ser sancionada por otros países con medidas recíprocas en el contexto del comercio internacional, dada la falta de concretización de acuerdos comerciales preestablecidos en este tema. JOSEP asume como propia la necesidad de velar por la seguridad alimentaria de nuestro pueblo en primer lugar, pero no estará nunca de acuerdo en que el libre comercio, que fue de nuevo una realidad en nuestro país a inicios de la década de los 90, se ve afectado ante coyunturas económicas como las que hoy nos toca enfrentar. Como gremio empresarial, siempre hemos abogado por reglas claras y permanentes en el tiempo, que son bases fundamentales para crear un clima de negocios atractivo a la inversión y producción nacional y extranjera, por lo que instamos al gobierno a ser prudentes y ponderados en este tema, que es una prueba más de que en nuestro país rige el sistema social del libre mercado aceptado por toda la sociedad nicaragüense, dado el convencimiento de que es más eficiente la no tan invisible mano del mercado que la probada, ineficiente y visible mano del Estado en términos de bienestar social y económico. Este ha sido el editorial de esta semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Televidentes de Nicaragua Empresaria, a continuación nuestro acostumbrado segmento Cápsulas Empresariales. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, anunció la primera Feria de la Vivienda, Expo Casa 2011. El evento se realizará del 11 al 13 de marzo en Multicentro Las Américas. El mejor momento para comprar una vivienda es ahora. Nosotros estamos construyendo las casas a los mejores precios posibles. Las tasas de interés van desde el 5%. Dependiendo del valor de la vivienda es la tasa de interés. Entonces una vivienda cuyo precio es de menos de $20,000, las tasas de interés deben andar más o menos en el 5%. Una vivienda entre $20,000 y $30,000, la tasa de interés está en el 8%. Y una vivienda de más de $30,000, la tasa de interés inicia desde el 9,5% aproximadamente. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería creó el Parque Tecnológico Julio Padilla Méndez, con el propósito fundamental de contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la investigación e innovación. El objetivo general del Parque Tecnológico de la UNI, que el día de hoy nos reúne al gobierno, academia, sector privado nicaragüense y comunidad internacional residente en nuestro país, resume textualmente en contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica, el emprendedurismo, la incubación de las empresas y la formación profesional por competencia. Ese mismo objetivo forma parte de los puntos medulares de Agenda COSEP 2009-2010 y permanentemente
en las próximas agendas COSEP, ya que estamos convencidos que solamente a través de proyectos del país como el que hoy nos ocupa, asumidos por todos los actores de la sociedad, son autosostenibles y eficientes en sus resultados, elevando el nivel de bienestar socioeconómico de nuestra nación. Asimismo, se creó el Consejo Consultivo del Parque Tecnológico como un ente asesor consultivo, propositivo y gestor del parque para lograr la articulación efectiva entre la universidad, el sector público y el sector privado en materia de investigación, innovación, ciencia y tecnología. En el marco del proyecto Promoción de Emprendimientos Dinámicos, el COSEP y la Cámara de Comercio de Nicaragua realizaron la conferencia Cómo identificar oportunidades de negocio innovadoras, a cargo del conferencista chileno Gabriel Hidalgo. La conferencia pretende brindar a los participantes prácticas para la generación de ideas de negocios innovadoras, la evaluación de su factibilidad y la estimación de la oportunidad del mercado que representan. Y el trabajo en grupo fue bien fructífero. Por ejemplo, un ejercicio que hicimos bien interesante fue, dado que algún emprendedor dijo en Nicaragua está todo por hacerse, piensen en ideas que se están llevando a cabo en otros países pero que en Nicaragua todavía no se hacen. Y la cantidad de cosas que aquí se producieron fue como de 20 por grupo. No te las voy a decir porque creo que eso es como revelar las ideas que los emprendedores quieren sacar, digamos, pero fueron muy buenas ideas. Las oportunidades están en servicios, en cosas que son mejoras urbanas, en alimentos, o sea, no hay un sector exclusivamente donde la gente pueda hacer cosas nuevas acá. Está todo por hacerse, como dijo uno de ellos. El 27 de enero pasado se presentó en Managua el libro titulado La Era de la Productividad, cómo transformar las economías desde sus cimientos. El libro es la principal investigación académica del Banco Interamericano de Desarrollo durante el año 2010 y tiene el objetivo de brindar una radiografía en 47 países, de ellos 17 de América Latina y el Caribe, con el objetivo de analizar qué factores están influyendo para que las brechas entre el crecimiento de la economía y los ingresos como tal sean cada vez más grandes. La Era de la Productividad fue presentada en el país en una coordinación de esfuerzos entre el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y la representación del Banco Interamericano de Desarrollo BID en el país. Durante su estancia en Managua, el doctor Eduardo Lora, economista jefe del BID, brindó una entrevista a Nicaragua Empresaria. Les dejamos sus declaraciones. Yo creo que es muy útil comparar la productividad de Nicaragua con la productividad de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la frontera tecnológica y la frontera, el referente de productividad para todo el mundo. Y uno esperaría que a medida que pasa el tiempo, los países que son más pobres o que tienen niveles más bajos de productividad se vayan acercando gradualmente a esa frontera de productividad y de tecnología. Paradójicamente no es lo que ha ocurrido con Nicaragua. Nicaragua se ha alejado fuertemente de esa frontera, cada vez está más distanciado de Estados Unidos. El grueso de esa caída realmente no ocurrió recientemente, ocurrió en los 70s y en los 80s. Pero lo interesante es que después de esa caída tan brutal, la productividad comparada con la de Estados Unidos no se ha recuperado en Nicaragua. El estudio no se concentra en Nicaragua, el estudio hace una comparación de los países latinoamericanos, esencialmente. Y lo que encuentra es que el problema en América Latina, en contra de lo que mucha gente piensa, no es falta de inversión. En general los países invierten relativamente bien en cantidades, pero invierten relativamente mal en calidad, e invierten relativamente mal en a dónde van los recursos productivos adicionales. Y lo más grave en América Latina es que una gran parte de los recursos adicionales van a los sectores de servicios y a pequeñas empresas que son muy improductivas. Si uno piensa, por ejemplo, en los recursos laborales, que por supuesto son el principal recurso productivo de cualquier economía, prácticamente todos van a dar al sector servicios, porque los demás sectores no generan suficiente empleo productivo, y van a dar a pequeñísimas empresas que tienen una productividad que es muy baja. Entonces puede que la economía crezca un poquito y pues puede que el empleo crezca, pero al final de cuentas no aumenta la productividad y por lo tanto no salimos de la pobreza, que es el tema fundamental. Bueno, todos los servicios son fundamentales para que
los demás sectores puedan aprovechar sus ganancias de productividad. O sea, uno puede tener ganancias de productividad en la agricultura o puede tener ganancias de productividad en la industria, conseguir más producto con los mismos insumos, etcétera. Pero si no tiene el apoyo de buenos servicios que también sean productivos, esas ganancias de productividad realmente no pueden llegar muy lejos, porque uno no puede llegar a los mercados internacionales o uno no puede llegar a los consumidores. Y de ahí que sea tan importante la productividad en los sectores de transporte, en los sectores de comunicaciones, en los sectores de finanzas, que a veces son sectores que uno no toma muy en serio para la productividad. Uno piensa que finanzas o el sector financiero, esos son unos rentistas, ¿no? Finalmente eso no contribuye mucho. Bueno, resulta que son absolutamente esenciales para la productividad, porque sin los servicios financieros pues uno no puede movilizar los recursos productivos. La gente que tiene buenas ideas para invertir no puede invertir porque no tiene cómo financiarlas, las pequeñas empresas no pueden crecer, etcétera. Entonces ese es un tema que es muy fundamental en América Latina y ciertamente en Nicaragua también. Bueno, una cosa interesante a nivel mundial, no solamente en América Latina, es que si uno quiere desarrollarse con base en o sin desconocer las ventajas que tiene para la producción de materias primas, y ese ciertamente es el caso de Nicaragua, ¿no? Nicaragua es un país netamente productor de bienes agrícolas. La manera de hacerlo no es darle la espalda a esos sectores para desarrollar otros distintos. La manera de hacerlo es conseguir que nuevos sectores productivos más sofisticados y que requieren más tecnología y que requieren una mayor innovación crezcan alrededor y aprovechando lo que ya se sabe y las actividades que ya realizan los sectores productivos primarios. Entonces, si uno piensa, los grandes ejemplos son los ejemplos de los países nórdicos en Europa. Canadá también es un buen ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, pero hablemos de los países nórdicos en Europa. Si uno piensa el desarrollo, por ejemplo, de los celulares, uno dice, ¿de dónde salieron los celulares? Los celulares salieron de la producción de madera y bosques, básicamente en Finlandia, porque los bosques son tan grandes allá que empezaron a desarrollar sistemas de radio para comunicarse. A partir de los sistemas de radio se desarrollaron los teléfonos celulares. Bueno, a partir de eso, pues Finlandia pasó a ser pues el principal productor durante un tiempo, ya no, pero el principal innovador en materia de celulares. Entonces, cosas que uno le parecería que no están relacionadas, en realidad se desarrollaron gracias a que se aprovechó el conocimiento que se estaba generando en un sector primario. Y uno puede decir lo mismo de cualquier otro sector primario. Uno puede pensar en las frutas en Chile. Bueno, a raíz de las frutas en Chile ha pasado a producir cosas más sofisticadas, incluyendo no solamente vino, sino otras cosas que requieren tecnologías más sofisticadas. Entonces, el mensaje aquí yo creo que es un mensaje muy importante, es para que uno se desarrolle, no le puede dar la espalda a las ventajas que tiene que aprovechar sus propias ventajas, construir sobre ellas, y eso pues en el caso de Nicaragua son obviamente las ventajas agrícolas más que todo. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.